Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que disfruten de esta teoría tanto como yo. Si alguien quiere un saludo para el próximo capítulo comenten. Bueno, ya basta de rellenos y comencemos con en video XDDD. Capítulo 5. Konoha en la mira. Una habitación de techo y paredes blancas fue la visión que me recibió cuando abrí los ojos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado hasta allí? Recorrí el lugar con la mirada, tratando de reconocerlo. Un escritorio de madera con un jarrón de flores estaba a un lado de la cama justo enfrente de la ventana, adornada con cortinas sencillas y ligeras y de un tenue color azulado, que al encontrarse cerradas no me permitían ver hacia afuera. Una pequeña mesita de noche estaba al otro lado de la cama. Cama en la que yo misma me encontraba tendida, tapada hasta los brazos con delgadas sábanas de lino blanco. Recargándome sobre la almohada para poder sentarme cómodamente, me di cuenta que estaba vestida con un camisón sencillo de color rosa. Y de pronto, los recuerdos llegaron hasta mí con súbita violencia. La villa de los Uchiha, la casa de Sasuke, el extraño laboratorio de Itachi, el accidente con Naruto Kuso. Naruto, pensé alarmada, sintiendo como el terror que me había invadido hacía minutos, horas, días tal vez, ya no sabía cuánto había pasado desde aquel incidente me invadía de nuevo, ahogando todos mis pensamientos y cualquier otra emoción. Sin importarme si mi estado era crítico o no, me levanté de la cama y salí disparada de la habitación. De todas maneras no me gustaba para nada estar tendida en una cama del hospital de Konoha. Era yo quien se suponía que atendía a los pacientes, quien los hacía sentirse mejor, los revisaba y los daba de alta cuando consideraba que su estado era lo suficientemente estable y también quien los regañaba cuando insistían en hacer esfuerzos innecesarios. Pero no estaba acostumbrada a ser yo la paciente, a ser la que estaba tendida sobre un lecho esperando recibir atención médica. Simplemente las cosas no podían ser así. Al salir al pasillo que conducía a las demás habitaciones, volteé hacia un lado y otro tratando de ubicar la de Naruto. Justo en ese momento una silueta conocida atravesó el pasillo corriendo. Shizune, ¿dónde está Naruto? Le grité mientras pasaba junto a mí como una exhalación. Fruncí el ceño y apreté los dientes. Eso no podía ser buena señal. Shizune, la ayudante de Tsunade-sama y su consejera, no solía perder la calma tan fácilmente. Ella era quien siempre tenía para los pacientes una radiante sonrisa y quien, con su alegría y tranquilidad, traía siempre un poco de esperanza a los pacientes. Sakura, tendrás que esperar en la sala de espera, me dijo, llegando a toda velocidad hasta una de las puertas un poco más allá de la mía. Ni siquiera giró la cabeza para mirarme, mientras entraba rápidamente. Esperar, yo no quería esperar, Shanaro. Yo quería ver lo que le sucedía a mi rubio compañero, comprobar que estuviese bien, que todo el esfuerzo que había empeñado en salvarlo no había sido en vano. Quería curarlo yo misma de ser posible, abrazarlo y suspirar de alivio cuando viera que sus párpados se abrían poco a poco para revelarme esos pozos de color zafiro. Quería ser yo la primera en verlo sonreír después de que despertase, la primera en abrazarlo y decirle lo preocupada que había estado. Y quería escuchar su voz, susurrando en mi oído y diciéndome que no había nada de qué preocuparse, que todo había pasado y que se necesitaría más que un chorro de veneno para deshacerse de Uzumaki Naruto. Pero una orden era una orden y yo no podía desobedecer a Shizune. Además, pensé mientras caminaba hacia la sala de espera a paso lento, yo sería nada más un estorbo. Lo mejor sería que Tsunade-sama se encargara de la situación, pues no por nada su nombre había dado la vuelta entera a todas las naciones ninjas como la mejor kunoichi médica. La sala de espera era un cuarto amplio y de un blanco inmaculado. Varias sillas, pegadas junto a las paredes, servían para que los familiares y amigos de todos los pacientes aguardaran con incontenible angustia las noticias de los médicos. Yo misma había dado buenas y terribles noticias allí mismo, sin sospechar nunca que llegaría el día en que yo estaría en el lugar de ellos, esperando. Jamás imaginé lo difícil que podría ser estar allí sentada, sin nada que hacer, sin otra cosa en que pensar que en mi amigo que se debatía entre la vida y la muerte. Quería llorar y gritar. Pero las lágrimas no salían de mis ojos, las palabras se ahogaban en mi garganta. Y lo mejor que pude hacer fue quedarme allí parada con la vista clavada en la ventana, cuyas cortinas estaban corridas y dejaban ver las calles de la aldea, tan radiante y hermosa con el sol que la alumbraba con fuerza en esos instantes. Fue así como me di cuenta que había pasado una noche entera desde que visitamos la casa de Sasuke-kun. Sasuke, ¿qué haría ese Dobe si se enterase de que la vida de su mejor amigo estaba en peligro? Pensé.
Y después, sintiendo como la rabia me subía hasta la cabeza y se instalaba en mi corazón en forma de oscuras tinieblas, me di cuenta que nada de esto habría pasado de no ser por él. Por su estúpido capricho de conseguir poder para matar a su hermano. Estaba tan ciego de venganza, que no se había dado cuenta que su hermano todavía le seguía haciendo daño. Alejándolo de las únicas personas que lo han querido y con las que ha logrado establecer un lazo. Me senté en una de esas sillas, torpe en mis movimientos, tal vez por el tratamiento que había recibido o tal vez por los nervios. Agaché la cabeza y fijé mi vista en mis manos, que tenía recargadas sobre mis rodillas. Cerré los puños agarrando la fina tela y cerré los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué justamente Naruto? ¿Por qué la vida, aún hoy, seguía siendo tan injusta con él? ¿Por qué los ninjas que se sacrificaban día a día por sus amigos, que trabajaban tan arduamente para proteger lo que les era más valioso, que sudaban hasta la última gota para cumplir una promesa, para no fallarle a sus seres queridos, personas como Naruto en resumidas cuentas, ¿por qué tenían que encontrar la muerte a tan corta edad? ¿Qué mejor ejemplo que el cuarto Hokage? Siempre dispuesto a proteger a las personas que estaban bajo su cuidado, dando la vida para proteger a la aldea. Un Hokage justo y bondadoso, una persona admirable, no solo por su fuerza y habilidades como un ninja de élite, sino también por su gran corazón. En eso estaba pensando, sin ni siquiera ser consciente del temblor de mis manos, de mi cuerpo, de todo mi ser. Quería sacar de mi cabeza esas terribles imágenes del chico que flotaba inerte en un tanque lleno de líquido, a quién sabe cuántos km. De aquí, en un extraño laboratorio que Itachi tenía en su habitación. Sentía que las paredes de la sala de espera se comprimían a mi alrededor, haciéndolo parecer más pequeño de lo que en realidad era, y yo me sentía morir en medio de aquel asfixiante silencio. Y justo en ese momento, cuando sentía que las ganas de saber lo que había pasado con mi compañero se hacían insoportables, una figura conocida se apareció en el umbral de la habitación. Yo levanté la vista y me incorporé instantáneamente, casi esperando que fuera Naruto con su radiante sonrisa y sus ojos azules relampagueando, llenos de vida. Pero al ver a Tsunade-sama el mundo se me vino encima. Negaba tristemente con la cabeza, los ojos rojos por el llanto, gotas de sudor perlaban su frente y un río de lágrimas corría por sus mejillas. No lo creía, no quería que la Godai me pronunciara aquellas palabras, no creía poder resistirlas. Y echando a correr, como accionada por un resorte invisible, me lancé hacia la habitación de Naruto. Al pasar junto a mi sensei, escuché que me decía, con la voz ahogada por el llanto. No creo que sea buena idea, Sakura. Pero a mí qué me importaban las buenas o malas ideas, ¿qué más daba el mundo si Naruto se marchaba de él? ¿Qué sentido tenía mi vida si no estaba Naruto para vivirla conmigo? Y con el corazón latiéndome tan rápidamente que por un momento creí que se me saldría del pecho, abrí la puerta de su habitación tan bruscamente que azotó contra la pared. Y la visión que me ofrecía aquel chico de rubios cabellos, tendido sobre la cama, inmóvil, con la camiseta rota por en medio revelando su pecho desnudo, fue momentáneamente tranquilizadora. Pero cuando me di cuenta de que estaba tan estático como una estatua, que su torso no bajaba y subía con el acostumbrado vaivén de su respiración, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Atravesando la habitación en un par de zancadas, llegué hasta él y me dejé caer en la cama, abrazándolo con fuerza, sollozando. No podía ser, mis lágrimas caían sobre su piel, tan fría como el hielo. Levanté la vista y contemplé su rostro, con los ojos cerrados y una expresión de paz en él, cualquiera hubiera pensado que dormía profundamente. Un grito desgarrador atravesó el hospital entero y me hubiera sorprendido que no lo hubieran oído todos los aldeanos, incluso los que estaban hasta el otro extremo de Konoha. Me quedé sin voz, sin lágrimas y sin voluntad. Fui vagamente consciente de que Tsunade-sama se colocó a mi lado, dándome palmaditas en la espalda, tratando de consolarme. ¿Pero qué consuelo tenía yo ahora? El mundo se me abría de una forma terroríficamente vacía, y ya ni siquiera Sasuke-kun tenía el poder de llenarla. El dolor me ahogaba, atenazaba mi corazón y lo contraía de angustia. No había para mí más universo que aquel ninja tendido sobre la cama, inmóvil, frío. Sakura, tal vez lo mejor será que vayas a casa. El funeral no tardará mucho en Cele, él no está muerto. Grité a voz en cuello, volviéndome hacia mi sensei con los ojos encendidos de ira. Tanto dolor se reflejaba en ellos que la misma Godai me retrocedió, sorprendida. Nadie podía entender en ese momento el infierno en el que estaba. El enorme abismo en el cual yo ya había tocado fondo.
Tenía miedo de vivir sin Naruto. De despertar todos los días y ser consciente desde ese momento que mi amigo jamás volvería a correr hacia mí, gritando a todo pulmón. Hola Sakura-chan. Sakura-chan, cómo empezaba a extrañar esa palabra, que no tendría sentido si no era pronunciada por su voz, tan impregnada de cariño y devoción cuando me hablaba. Jamás volvería a sentir su calor, el cual me mantenía viva, me alimentaba día con día y sin el cual mi alma sucumbiría ante el dolor. Esos fuertes brazos de piel bronceada jamás volverían a abrazarme, a estrecharme contra su cuerpo, infundiéndome protección. Jamás volvería a hundirme en ese océano azul, tan lleno de bondad y pureza. Cuando fui consciente de todo esto, me derrumbé por completo. No tenía razón, no tenía motivo para seguir existiendo. No había nadie a mi lado que me apoyara en esos momentos de soledad, nadie que me sostuviera cuando vacilara, que me levantara cuando cayera, nadie que pusiera su entera confianza en mí, en mi fuerza y en mi valor, de los cuales yo misma dudé, pero Naruto jamás. Siempre creyó en mí, y aun cuando yo me creía un estorbo, él me demostró lo contrario. Que para él yo era una parte vital de su vida, y el sentirme importante para alguien fue lo que me inspiró a entrenar hasta el agotamiento durante 3 años. Sakura, murmuró Shizune a mi lado, poniendo una mano sobre mi hombro. Quise revelarme, decirle a ella y a Tsunade, que todavía me observaba con abatimiento, que se largaran, que esto era muy privado, que ellas nunca entenderían mi sufrimiento. Pero no tuve fuerzas. Solamente existía para abrazar aquel cadáver, para llorar sobre él y el momento en el que me separaran yo moriría por dentro. Su alma se había ido, llevándose mi corazón en el proceso. Y justo entonces recordé. Maldito Kyuubi inútil, no por nada eres el Biju más fuerte de todos, zorro estúpido, préstale tu chakra a Naruto, asqueroso animal. No sé qué tantas cosas le grité, mirando el cuerpo de mi amigo, casi como si pudiera atisbar al zorro que habitaba dentro. Shizune y Tsunade-sama se acercaron a mí, sosteniéndome de ambos brazos y tratando de alejarme del cuerpo inerte de Naruto. Pero súbitamente, las fuerzas regresaron a mí, y grité y me revolví, soltándome por fin de su agarre y aferrándome a mi amigo. Está vivo, repetía una y otra vez en una letanía infinita, tratando de convencerme de la veracidad de mis propias palabras. Sakura, Naruto está, empezó Shizune, con gruesas gotas de lágrimas resbalando por sus mejillas, no sé si por la desesperación con la que me abrazaba a mi rubio compañero o por el hecho de que el shinobi más grandioso de Konoha se hubiera ido. SHHH, la cayó Tsunade-sama negando lentamente con la cabeza. Y fue entonces cuando, débil pero existente, comencé a sentir un suave palpitar en el pecho de Naruto. Las lágrimas dejaron de surcar mi rostro, los sollozos cesaron y mi respiración se paralizó por un momento. Apreté mi cabeza más fuertemente contra su piel, pero no sabía si era mi imaginación o si era realidad. Levanté la cabeza unos cm. Y creí ver cómo su torso bajaba y subía muy sutilmente. Apenas unos mm. Algo casi inapreciable, pero para mí era un milagro. Está vivo. Grité con voz ronca a causa de la emoción. Sakura, no puede ser, murmuró Shizune, mirándome con ternura, tal vez pensando que yo me aferraba a esa idea por simple necesidad. Pero no estaba segura, era algo casi tan imperceptible que bien podía ser mi imaginación. La Godaime se acercó lentamente y puso sus manos sobre el pecho de Naruto. Su expresión era de consternación. Mocoso. Tú idiota. Vaca. Uzumaki Naruto. Una voz vagamente familiar me gritaba una y otra vez, pero yo apenas era consciente. Me sentía realmente muy mal. Cada de mi cuerpo me ardía intensamente, como si en vez de sangre corriera fuego por mis venas. Estaba mareado, me pesaba la cabeza y abrir los ojos se me hacía una tarea poco menos que imposible. Pero en ese instante el ya conocido chakra del Kyuubi comenzó a hacer su trabajo. Vaya que tardaste en curarme, zorro inútil, pensé, todavía con los ojos cerrados. Pues ¿qué crees que soy, idiota? ¿Me viste cara de medicina milagrosa o qué? Mejor agradéceme que sigas respirando, mocoso insolente. Fue entonces cuando, muy lentamente, conforme el Kyuubi terminaba de disipar los efectos del veneno, cuando me decidí a echar un vistazo. Poco a poco fui abriendo los ojos y me encontré ante la reja que tantas veces había visto antes y que me había salvado el pellejo en un par de ocasiones. Con un esfuerzo colosal logré incorporarme. ¿Qué ha pasado?, pregunté mientras miraba a las rojizas pupilas del zorro encerrado.
¿Cómo que qué ha pasado? ¿Que no recuerdas que te cayó un chorro de veneno en la casa de Luchicha? Yo tuve que salvarte el trasero una vez más. De no haber sido por mí ahora no serías más que un cadáver. Ese veneno me dio bastante trabajo, jamás había tenido tantas dificultades en mantenerte vivo, condenado mocoso, replicó el Kyuubi enseñándome sus colmillos en un gesto amenazante. Cualquier persona hubiera retrocedido de pavor ante tal gesto, pero para mí el Bijur de 9 colas era poco más que un zorrito gruñón. Ya recuerda que también a ti te conviene salvarme. ¿Pero por qué he estado inconsciente durante tanto tiempo? ¿Qué me ha pasado? Por un momento, antes de que despertase por completo creí que estaba muerto. Y lo estuviste durante un par de segundos, ya te dije, ese veneno es muy potente y me vi obligado a prestarte una gran cantidad de chakra para mantenerte vivo. Un poco más y tu cuerpo no lo habría tolerado, así que te di lo suficiente para restablecer tus funciones vitales al mínimo. Pero el antídoto que preparó esa mocosa ya ha hecho efecto y no necesitas más chakra. Espera, ¿a quién le dices mocosa? Pregunté, teniendo una vaga idea de a quién se refería y sintiendo como la sangre me hervía por la indiferencia con la que hablaba de ella. Esa mocosa de pelo color rosa chicle. Aunque debo de admitir que para su edad es una excelente médico. Estúpido zorro, no vuelvas a expresarte así de ella, le dije en tono amenazante, avanzando hacia la reja con el puño extendido. Nadie podía hablar así de Sakura-chan, ella era una kunoichi increíble. Inteligente, bonita y sencillamente genial. Hablaré de quien sea como se me pegue la gana. Yo soy la criatura más poderosa y ningún mocoso ignorante me dirá lo que tengo o no tengo que hacer. Y no pienso perder contigo mi valioso tiempo, así que mejor despierta de una buena vez para que puedas ver a tu querida como se llame. Sakura-chan, y por cierto, ¿ella está bien? Le pregunté, súbitamente preocupado. Ya te dije, compruébalo por ti mismo. Ay, más vale que le digas que deje de decirme zorro estúpido. Me vi arrastrado fuera de ese cuarto, donde la reja lo mantenía firmemente sellado y evitaba que tomara el control sobre mi cuerpo. Por unos instantes me hundí de nuevo en la oscuridad de mis pensamientos, antes de ver una mancha de color rosado justo sobre mí. Alcé la vista y me topé con los ojos color miel de la vieja Tsunade que me miraban con una mezcla de alivio y preocupación. Sakura-chan, murmuré con las pocas fuerzas que tenía. Mi cuerpo todavía estaba resentido por los efectos del veneno, pero estaba vivo, milagrosamente vivo. La kunoichi levantó la cabeza y me sorprendí al ver que sus hermosos ojos color esmeralda estaban anegados en lágrimas, hinchados y rojos a causa del llanto. Su rostro tenía una expresión de dolor y preocupación, pero al verme, una sonrisa de alivio se dibujó en su cara. Para mí, fue la mejor bienvenida después de tanto tiempo inconsciente. Naruto. Gritó débilmente y súbitamente alargó sus brazos y me abrazó del cuello, hundiendo su cabeza bajo mi barbilla. Tan repentino gesto de ternura me extrañó un poco y apenas atiné a darle unas palmaditas en la espalda y a acariciarle el cabello. Naruto, qué alivio, suspiró la vieja Tsunade cerrando los ojos y dejando salir un par de lágrimas. Naruto. Otra voz femenina proveniente de detrás de la Godaime me hizo girar la cabeza y al hacerlo, pude ver la cara de Shizune, sonriendo y llorando al mismo tiempo. Por un momento te creímos muerto. Sí, yo también lo pensé antes de caer inconsciente, contesté, todavía acariciando distraídamente a Sakura-chan. Vaya, si cada vez que me pasara algo pudiera estar así con Sakura-chan debería envenenarme más seguido, pensé pícaramente. Ni lo pienses, mocoso, se escuchó una voz dentro de mi mente. Sonreí maliciosamente, pero no le contesté. Sakura-chan, te debo una. Sin ti yo no estaría aquí, le dije, acercando mis labios a su cabeza para que pudiera escucharme, pues todavía seguía con su rostro enterrado en mi pecho. ¿Cómo que le debes una a ella y a mí qué? A mí me debes como 10, estúpido mocoso. Sin mí tu mísera existencia hubiera terminado hace mucho. De nuevo el Kyuubi, gritando en mi mente con evidente fastidio. ¿Pero qué más daba? En esos momentos yo no era consciente de que la vieja Tsunade y Shizune lloraban de alegría, de que estaba en el hospital de Konoha y que hacía tan solo un par de minutos que mi vida pendía de un hilo. Para mí, el tiempo se había detenido y no existía otra cosa más que la hermosa kunoichi de cabellos rosados que todavía seguía abrazándome. Naruto, no hay nada que agradecer. Tú me has salvado la vida tantas veces que ya he perdido la cuenta, me dijo, alzando la cabeza para mirarme a los ojos.
Le sequé con la mano las pocas lágrimas que aún surcaban su rostro y le sonreí de oreja a oreja, tal como lo había pensado. No había entendido el sentido ni el significado de mis palabras. Porque sin ella mi vida no tendría sentido, los días serían oscuros y vacíos, las noches serían interminables y agonizantemente dolorosas, y el sol ya no brillaría para mí. Nunca he podido imaginarme qué sería de mí si Sakura-chan no estuviera a mi lado para compartir los buenos momentos y para apoyarme y pelear junto a mí durante los malos ratos. Y probablemente jamás podré hacerlo. Por eso he dedicado mi vida a protegerla y a hacerla feliz, aun si ello me cuesta mi propia felicidad y mi propia existencia. En eso la Godaime se adelantó y le dijo a Sakura-chan: Sakura, creo que es momento de que lo dejes descansar. En un par de días lo daré de alta. Pero vieja Tsunade, me quejé mientras la linda pelirrosa asentía con la cabeza y se levantaba, dirigiéndome una última mirada de alivio. Me sonrió débilmente y se marchó. Pero nada, Naruto. Es un milagro que sigas vivo y no puedo exponerte a esfuerzos innecesarios. Veremos cómo sigues por la noche y dependiendo de tu estado te daré de alta. Vaya, ese Kyuubi es fenomenal, murmuró Shizune mientras ella y la Godaime se dirigían hacia la puerta, lanzándome ambas una última sonrisa. ¿Ves? Ella sí aprecia lo que hago. Tal vez considere la posibilidad de traspasarme de cuerpo, me dijo el Kyuubi, pero tan inmerso estaba yo pensando en lo maravilloso que era que Sakura-chan se hubiera preocupado tanto por mí, que lo único que atiné a contestarle fue: ¿eh? Esto sí, como quieras. Durante el transcurso del día todos mis amigos llegaron a ver cómo me encontraba. Al parecer la noticia de que me encontraba gravemente herido en el hospital había corrido como pólvora. Pero, para mi alivio, ninguno de ellos sabía exactamente lo que había pasado. Se les había dicho que me había envenenado durante una misión, pero los detalles no habían sido revelados. Shikamaru, Chouji, y Ino fueron los primeros en visitarme, seguidos por el equipo 8, Hinata, Kiba y Shino. Y los últimos, que vinieron ya casi cuando despuntaba el día y el sol comenzaba a ponerse, fueron Neji, Tenten y Lere. A todos les agradecí su presencia y preocupación, pero a ninguno le expliqué la misión. Sabía cuánto daño le había hecho a Sakura-chan revivir el pasado, porque había visto el dolor reflejado en sus ojos durante todo el tiempo que estuvimos en la Villa Uchiha. Para ella era algo muy privado y si ni siquiera Ino, su mejor amiga, le había dicho de qué trataba, entonces ¿quién era yo para revelárselos? Y cuando finalmente el equipo de Gai Sensei se marchó, me quedé solo por primera vez en el día. Y todos los pensamientos que me habían rondado durante la mañana, pero que permanecieron al margen por las constantes visitas, se me vinieron encima como una avalancha. El laboratorio que tenía Itachi instalado bajo su habitación, el chico flotando en ese tanque de aspecto extraño, el sello de Orochimaru pintado en la pared, ¿qué quería decir todo eso? Y lo más importante de todo, ¿cómo es que esa asquerosa serpiente había tenido trato con Itachi antes, incluso, de que este último se uniese a Akatsuki? Debíamos informarle a la vieja Tsunade acerca de nuestros descubrimientos, pero no había encontrado todavía el momento adecuado para hacerlo. Quería que Sakura-chan estuviese presente, para que me ayudara a complementar mi relato, pero desde que se fue, ella no se había aparecido por el hospital de nuevo. Eso también me tenía preocupado. ¿Por qué no había venido a visitarme durante el día? Este pensamiento me llenaba de tristeza y cada vez que llamaban a la puerta, alzaba la cabeza con la esperanza de que un mechón de cabellos rosas se asomara por la rendija. Pero conforme transcurrió la mañana me tuve que ir haciendo a la idea de que Sakura-chan tenía cosas más importantes que hacer. Bajé la cabeza y apreté las sábanas con fuerza entre mis manos. Qué afortunado era Sasuke al haber llamado la atención de esa increíble kunoichi, y qué idiota había sido al dejar pasar la oportunidad. Porque Sakura-chan era más que un lindo rostro. Su belleza era indudable, pero era su carácter lo que me tenía tan fascinado. Su determinación para salir adelante, la tenacidad con la que se empeñó durante 3 años para mejorar su propio desempeño, su incapacidad para darse por vencida, su constante lucha por superar el dolor que le dejó la partida de Sasuke. Y lo más increíble de todo es que todavía pudiera seguir sonriendo. Eso era lo que tanto me gustaba de ella. El que no fuera un pez más a la deriva, luchando contra la corriente en vez de dejarse llevar por ella. De seguir cuesta arriba aún cuando tropezara y se cayera.
Por ella valía la pena todos los sacrificios que hice durante estos 3 años de arduo entrenamiento, y era ella la única persona capaz de hacer que yo renunciase a todos mis sueños. Y aunque yo daría mi propia vida por su felicidad, no era suficiente. Tanto la quería que estaba dispuesto a traerle a ese Dove de regreso y resignarme a perderla para siempre. Si no podía darme su amor, yo era feliz teniendo su amistad. No pedía más de lo que ella estuviera dispuesta a ofrecerme. Eso estaba pensando, cuando Shizune tocó a mi puerta. Naruto, ¿tienes visita? ¿Otra vez? Pensé con cierto fastidio. No era que me molestara que mis amigos estuvieran preocupados y quisieran venir a verme, pero la frustración que sentía cada vez que se abría la puerta y comprobaba que no era Sakura-chan, habían terminado por abatirme un poco. Que pase, contesté, total, ¿qué más da? Uno más, uno menos, suspiré resignado. Y cuando se abrió la puerta ni siquiera me tomé la molestia de alzar la vista. Naruto, ¿cómo te sientes? Preguntó una voz conocida. Instantáneamente mis ojos se dirigieron hacia el umbral de la puerta, y mi corazón palpitó de felicidad. Era ella. Sakura-chan. Mucho mejor, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras? Detrás de esa inocente pregunta, se ocultaba una genuina preocupación. Porque yo no nada más me refería a su estado físico, sino también emocional. Me sentía mal por haberla tenido preocupada y en vilo durante toda la noche. Deberías preocuparte más por ti. Mírate, dijo en son de broma acercándose hasta mi cama y tomándome de la cara para examinarme de cerca. Ese gesto me puso la piel de gallina. Por un momento las ganas de besarla se volvieron dolorosamente insoportables. Tuve que reunir toda mi fuerza de voluntad para no sucumbir a mis deseos. Yo ya estoy mejor, muchas gracias. Eso es bueno, porque me temo que Tsunade-sama tendrá que darte de alta mucho antes de lo que debería, me dijo, soltándome de pronto ligeramente ruborizada. Una parte de mí respiró aliviada, pero la otra no quería romper ese contacto. ¿Y eso, por qué? La expresión de Sakura-chan se ensombreció notablemente, pero ella trató de disimularlo. Varios ataques han ocurrido en la aldea. No se sabe quién es el culpable, pero un escuadrón Anbu ha sido gravemente herido y requiere hospitalización inmediata. No tardarán mucho en llegar, así que necesitan la mayor cantidad de habitaciones disponibles. De hecho, ya empezaron a desalojar a los pacientes, cuyo estado ha sido declarado como estable. Creí que la vieja Tsunade había dicho que mi situación era crítica, dije, enarcando una ceja. No era común que la Godaime tomara medidas tan drásticas. El ataque debió de haber sido muy grave, o tal vez fueron muchos los heridos. Sí, pero tú tienes al Kyuubi dentro. Él se encargará de ti, así como yo, me dijo, con una tierna sonrisa. ¿Qué tú qué? Pregunté agradablemente sorprendido. Definitivamente tendría que lastimarme más seguido. ¿Tsunade-sama no te ha avisado? No. Y justo en ese instante la vieja Tsunade y Kakashi-sensei entraron por la puerta. La Godaime se veía muy apurada y terriblemente preocupada, pero fue la visión de Kakashi-sensei lo que me convenció de que la situación en verdad era grave. Nuestro maestro tenía rasguños y cortadas por todo el cuerpo, algunas de gravedad. La sangre corría hasta llegar al piso, manchándolo de color escarlata. El ojo con el que usaba el Sharingan estaba al descubierto, cosa rara en él, y se lo veía muy cansado. Probablemente había usado el Mangekyou. Kakashi-sensei, ¿qué ha ocurrido? Le pregunté alarmado. Solamente un enemigo experimentado era capaz de causar tales heridas en un ninja de élite como él. Naruto, no te preocupes por mí. Yo estoy bien. Mejor dime cómo te encuentras. Mucho mejor, pero... Naruto. La imperiosa voz de la vieja Tsunade resonó en toda la habitación. Me temo que estamos en estado de alerta y el hospital se prepara para recibir a todo el escuadrón Anbu que ha sido herido. Pensaba tenerte aquí durante 3 días, pero tendré que darte de alta mucho antes. Sakura se hará cargo de ti durante los próximos días. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté esperanzado. Oportunidades como esta solamente se presentaban una sola vez en la vida. Significa que Sakura te llevará a tu departamento para que descanses y se quedará un rato contigo, toda la noche de ser necesario, hasta que juzgue que tu condición es lo suficientemente buena como para dejarte solo. ¿Entendieron? Ay, dijimos los dos a una sola voz. Y lentamente me incorporé de la cama con ayuda de Sakura-chan.
En esos momentos quería abrazar a la vieja Tsunade y me planteé seriamente la posibilidad de construirle un monumento. Como no quería que Sakura-chan me viera en tan lamentables condiciones, porque lo único que infundiría en ella sería lástima en vez de admiración, traté de pararme lo más erguidamente posible, aunque eso me costó un par de calambres que disimulé con una forzada sonrisa. ¿Estás seguro que no necesitas ayuda?, preguntó la kunoichi mirándome con suspicacia. Solamente ella me conocía tan bien como para darse cuenta que el dolor era tan intenso que me estaba doblegando. No tenía caso fingir durante más tiempo, así que finalmente, acepté su ayuda. Gracias, Sakura-chan, le dije, girando la cabeza hacia el lado contrario para que no notase mi rostro encendido. La Godaime nos acompañó hasta la entrada del hospital sosteniéndome del otro brazo. Allí se quedó, esperando al escuadrón que habría de llegar en cualquier momento, mientras Sakura-chan y yo emprendíamos el camino hacia mi departamento, que afortunadamente, no estaba muy lejos. Y por primera vez me sentí como un estorbo. Por fin pude entender a Sakura-chan cuando se empeñaba tanto en los entrenamientos, hasta llegar al extremo de dejarse caer sobre el piso, temblando a causa del esfuerzo. Solamente llegué a verla un par de veces, pero tuve que contenerme para no correr a su lado a ayudarla. Sabía lo importante que era para ella levantarse por sus propios medios y llegar hasta su casa, por muy extenuada que estuviese. Ahora podía comprenderla. Todo el camino transcurrió en un tenso silencio, pues ninguno de los dos osaba comentar nada acerca del accidente ni del hogar de Sasuke. Cuando al fin llegamos, atravesando la puerta, Sakura-chan me ayudó a sentarme en el sofá. Gracias, Sakura-chan, y disculpa las molestias, le dije, agachando la cabeza. No es molestia, Naruto, me contestó ella con una sonrisa. Veamos, debes tener hambre. Tsunade-sama dijo que no tenías que comer nada que te cayera mal al estómago, pero no creo que te afecte un bocadillo ligero. Sí, supongo, aunque no tengo nada que cumpla con los requisitos. Sakura-chan, sin embargo, hizo caso omiso del comentario y se dirigió a la cocina, abriendo uno de los cajones de la alacena. Aquí hay algo, dijo, sacando un poco de fruta. Era una cesta que Kakashi-sensei me había regalado con la esperanza de que dejara mi afición al ramen y comenzara a comer algo más saludable. Por supuesto, guardé la fruta en el rincón más alejado de la alacena para no tener que toparme con él en el futuro. No me gustan los vegetales, refunfuñé, mientras Sakura-chan me acercaba una manzana. Vamos, sé que tienes hambre, Naruto, me dijo, acercando la fruta a mi rostro. Y aunque yo no la hubiera comido, aunque me estuviera muriendo de inanición, solamente por complacerla, la tomé de sus manos y me la llevé a la boca. Dudando durante unos instantes y mirándola como si fuera otra dosis de veneno, le asesté una mordida. Prefería 1000 veces el ramen, pero tampoco sabía tan mal. Sakura-chan me observaba atentamente, con una expresión triste en su rostro. Sabía muy bien por qué, pero ¿qué podía decirle que no sonara demasiado estúpido y que pudiera consolarla? Sakura-chan, murmuré finalmente, tratando de establecer contacto visual. Después de un momento sus ojos jade se fijaron en los míos. No pasa nada, Naruto. ¿Cómo te sientes?, dijo, desviando la conversación. Pero yo no lo iba a permitir. Tenía que alegrarla, a como diera lugar. No podía permitir que se marchara sin una sonrisa. De hecho, tenía planeado dejarla marchar, solamente si ella así lo deseaba. Muy bien, Sakura-chan, pero puedo ver que tú no. ¿Qué te sucede? Un pesado silencio cayó sobre nosotros. Finalmente Sakura-chan habló. Es que es tan difícil, Sasuke-kun, creo que ahora puedo entender por qué se fue, pero en vez de traerme consuelo solo me trae más dolor. Porque si hubiera sido él, si hubiera tenido un hermano que me hubiera arrebatado lo más valioso para mí, probablemente hubiera seguido el mismo camino. Y ahora pienso que tal vez nosotros somos los tontos por intentar traerlo de regreso. Tal vez deberíamos dejarlo que cumpla su venganza y ayudarlo a encontrar a Itachi de ser posible. Sakura-chan, te hice una promesa y no sé tú, pero yo no la he olvidado. Por esa promesa me he esforzado arduamente durante 3 años, y puedo ver que sin Sasuke tú no eres la misma. Tenemos que salvarlo de la oscuridad en la que ha caído, porque matar a Itachi solamente le traerá más oscuridad. Como tú misma lo dijiste, después de que haya cumplido con su venganza, ¿qué le quedará? Para ese entonces ya no tendrá amigos ni personas que lo busquen y que le insistan para que vuelva a casa.
Un espasmo recorrió su delicada silueta y aunque tenía la mirada clavada en el suelo, con un mechón de pelo cubriendo su rostro, una lágrima brilló ante la luz de la lámpara. Me acerqué a ella y la abracé con fuerza. Nada podía hacer yo. Solamente Sasuke le devolvería la felicidad perdida. Y cuando ese momento llegara, a mí no me quedaría más remedio que hacerme a un lado para no estorbar en su relación. Probablemente sería el momento más difícil de mi vida, pero mi consuelo era que ella sería feliz. Después de unos minutos, nos separamos y pude ver que su llanto había cesado. Me miró a los ojos y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En esos momentos yo me estaba muriendo por besarla, así que retrocedí un poco y aparté la vista. No quiero causarte más molestias, Sakura-chan. Seguramente estás cansada y quieres regresar a tu departamento. Yo ya me siento mejor. ¿Estás seguro, Naruto? Yo todavía te noto un poco pálido. Le lancé una sonrisa de oreja a oreja. Estoy bien, en serio. Ya cumpliste con lo que la vieja Tsunade te ordenó y muy bien, por cierto. Sakura-chan volvió a sonreír, esta vez más visiblemente, y se levantó. Si te sientes mal o algo no dudes en llamarme, me dijo, encaminándose hacia la puerta. La seguí, levantándome con mucho trabajo. Una vez en el umbral, creí que abriría la puerta sin mirar atrás, así que me acerqué un poco más a ella. Pero, de pronto se dio la vuelta, quedando nuestros rostros a unos cuantos cm de distancia. El tiempo se congeló y durante unos instantes mi corazón se detuvo, para luego emprender una desenfrenada carrera. Tan cerca y ella no parecía oponer resistencia. Me acerqué un poco más evaluando su reacción. Nada. Miré sus enormes ojos esmeralda, pero no vi rechazo en ellos. Y animado por ello acorté aún más la distancia. La pasión que sentía por ella me estaba devorando por dentro, quemando cada cm de mi cuerpo y circulando por mi sangre como si de fuego se tratase. No estaba dispuesta a dejarla ir, el deseo me impedía pensar con claridad. Con una mano cerré la puerta detrás de ella y empujándola suavemente la arrinconé en una esquina. Todavía con la mano apoyada en la puerta para evitar que la abriera, apoyé el otro brazo sobre la pared opuesta, impidiéndole, de este modo, la salida. Naruto, repitió ella, mirando con ansiedad hacia la portezuela que yo tenía bloqueada. Sakura-chan, murmuré con la voz enronquecida por la excitación. Sin embargo, antes de cometer la peor estupidez de mi vida, reaccioné justo a tiempo. ¿Qué fue lo que me detuvo? No supe precisarlo, pero sabía que besarla en contra de su voluntad no era la manera de conquistarla. Me alejé de ella bruscamente, girando la cabeza hacia un lado para evitar de que Sakura-chan viera mis ojos inundados de lágrimas, no solo por mi deseo frustrado, sino también porque nunca quise ponerla en esa situación. Cuando éramos niños las cosas resultaban más sencillas porque no sentía este deseo que ahora me devora las entrañas y toma posesión de mi cerebro y mi cuerpo. Teníamos 15 años y mis hormonas habían despertado, causando una revolución cada que me acercaba a ella. Era tan difícil controlarse. Yo lo siento mucho, Sakura-chan. Nunca quise, es decir, todavía estaba de espaldas a ella, tan avergonzado estaba. Sin embargo, ella se acercó hasta mí y me abrazó, causando de nuevo esas extrañas sensaciones, pero no del todo desagradables. Si seguíamos así, perdería el control, así que la alejé suavemente y le dije, todavía con las mejillas húmedas por las lágrimas. Nunca volverá a suceder, te lo prometo. Ella me miraba con extrañeza y en sus ojos pude ver que anhelaba despedirse de mí, pero no. No en ese momento, no en esas circunstancias. La situación se me escaparía de las manos y no quería ni imaginar hasta dónde llegaríamos. No importa, dijo ella, encaminándose de nuevo hacia la puerta. Antes de salir por ella, se volvió y me lanzó una sutil sonrisa. Espero que amanezcas mejor, se despidió. Cuando llegué a mi departamento lo primero que hice fue desplomarme sobre mi cama, abatida. ¿Qué eran aquellas sensaciones que recorrieron mi cuerpo entero cuando Naruto se me acercó de esa manera? Sus intenciones estaban más que claras, y de no haber sido por mi renuencia, yo todavía seguiría en su departamento. Por alguna extraña razón, eso era lo que mi corazón anhelaba con urgencia. Pero ¿por qué? ¿Qué me detuvo a tan solo unos mm? ¿De Naruto? Sabía la respuesta aunque una parte de mí se negaba a aceptarla. Sasuke-kun. Por un brevísimo instante, sentí que si besaba a Naruto estaría traicionándome a mí misma, engañando a mi corazón. Porque yo sabía que amaba a Sasuke-kun o no.
Pero esa noche, ese incidente, me habían hecho replantearme la relación que tenía con mi rubio compañero y los sentimientos que todavía guardaba hacia Lucia. La ira y el dolor oscurecían gran parte de los recuerdos que tenía del pelinegro, causándome repulsión, pero al mismo tiempo fascinación. Todavía soñaba con él en algunas ocasiones, y a veces me descubría fantaseando con su regreso y que cuando ese momento llegase, él se arrodillaría ante mí pidiéndome disculpas y confesándome sus sentimientos. Pero, inmediatamente después la imagen de Naruto me venía a la mente, y en vez de angustia, él traía paz a mi corazón. Ambos eran tan distintos y sin embargo, yo los quería a los dos. De formas distintas, pero el sentimiento era el mismo, ¿o no? Últimamente, nuevas sensaciones que ni siquiera con Sasuke-kun había sentido, me habían recorrido de pies a cabeza cuando estaba junto a Naruto. Porque me sentía tan identificada con él y tan cercana a su corazón, que a veces pensaba que él era el único que podía comprender mi sufrimiento. Y el miedo que me había invadido durante los instantes en que lo creí muerto. Durante esos angustiosos minutos, los peores de mi vida, seguramente, había tenido la certeza de que aunque Sasuke-kun se me presentase en ese momento, mi vida quedaría completamente vacía sin Naruto. Ni siquiera cuando el Uchiha se fue me había sentido tan desolada. Sí, era cierto que se había llevado una parte de mi alma y mi corazón, pero todavía tenía a Naruto. ¿Y si lo perdía a él, qué me quedaría? Ya ni siquiera tendría fuerzas para ir en busca de Sasuke-kun y pedirle que regresase a la aldea conmigo. En pocas palabras, sin Naruto mis sueños se desvanecerían en las brumas del olvido y la desesperación. Antes de acostarme completamente, centré mi atención en el pequeño casete que reposaba en una estantería justo frente a mi lecho. Fruncí el ceño. Ese era el objeto por el cual el accidente había ocurrido. Si yo no hubiera insistido en agarrarlo, entonces jamás habría derramado el frasco que contenía el veneno y Naruto no habría resultado herido. Una vez más había sido mi culpa que mi rubio compañero hubiera salido lastimado cuando dejaré de serte un estorbo. Pensé abatida, mordiéndome el labio inferior. Esperaba que aquel casete tuviera algo importante, aunque sabía que ni toda la información concerniente a Akatsuki podría recompensar los momentos de desolación y angustia que había pasado llorando sobre el cuerpo de Naruto en el hospital, creyéndolo muerto. Negué con la cabeza, tratando de sacar esos oscuros recuerdos de mi cabeza y abracé la almohada, dejando volar mi imaginación, con los rostros de ambos chicos en mente, pero al final, ya cuando mis párpados terminaron por cerrarse, vencidos por el cansancio, era Naruto el que todavía velaba mi sueño. Podía sentir su cálida y suave presencia justo al lado mío, su respiración sutil sobre mi nuca, y esos gentiles brazos rodeándome en un protector abrazo, como siempre que lo hacía cada vez que me sentía caer en un abismo. La semana que siguió fue la más larga de todas, porque no nos habían asignado misiones, argumentando que el estado de Naruto era muy delicado todavía. Pero yo lo veía mejorar a pasos agigantados y a los 3 días, volvía a ser el ninja hiperactivo y alegre de siempre. El suceso de hacía 2 noches había quedado olvidado aparentemente, pero ese recuerdo se había grabado a fuego en mi corazón. Los detalles jamás se me olvidarían, por mucho que pasaran los años y sin importar que nuestros caminos tuvieran que separarse. Y después de esa aburrida semana, finalmente llegó el día en que Tsunade-sama nos llamó a mandar para que le contásemos los pormenores de la misión. No era un reporte, porque no tenía interés en conocer los fragmentos de la vida de Sasuke-kun que nosotros habíamos logrado vislumbrar con el recorrido por la villa, sino simplemente información que pudiera ser útil a la aldea. Le contamos sobre el video, y sobre el laboratorio que tenía Itachi instalado debajo de su habitación. Esto último pareció llamarle mucho la atención. ¿Shisui? Repitió cuando le mencionamos el nombre del chico que habíamos visto sumergido en el tanque. Ese era el mejor amigo de Itachi. Aquel al que asesinó para conseguir el Mangekyou Sharingan. ¿Por qué lo habrá conservado? ¿Y por qué tenía un laboratorio bajo su cuarto? Naruto y yo permanecimos en silencio, incapaces de contestar a esas preguntas. Eran las mismas que nos rondaban a nosotros desde ese día. De un modo o de otro, es posible que tenga relación con los ataques perpetrados hacia los shinobis. ¿Qué quiere decir? Preguntó Naruto alarmado. Un escuadrón Anbu fue totalmente eliminado en la parte este de la aldea. Y el otro fue brutalmente atacado en la parte norte. Ellos fueron los que llegaron hace una semana. El estado de algunos sigue siendo crítico y tenemos sospechas de que pudo haber sido Akatsuki. ¿Pero por qué?
Creí que Akatsuki se centraba en un objetivo, no tienen precisamente fama de asesinos seriales, repliqué. Esto ya no tenía sentido. Primero el laboratorio de Orochimaru instalado en la residencia Uchiha, y después, Akatsuki asesinando por diversión. Esta no era la manera de actuar de la organización más temida en el mundo shinobi, siempre haciendo gala de su mortífera astucia y su aversión hacia las muertes innecesarias que podrían llamar inútilmente la atención. Y tienen un objetivo, agregó la Godaime centrando sus ojos en Naruto. El chico asintió con el ceño fruncido. Planean capturar al último de los Bijous, el Kyuubi. Mientras Naruto permanezca en la aldea, los ataques continuarán. Es una manera de presionarlo para que salga y los encare y así puedan capturarlo. Para ellos, la aldea no es más que una carnada. Entonces eso haré. No puedo poner en peligro a Konoha, dijo Naruto con expresión decidida. ¿Estás loco? Es como ir a meterte en la boca del lobo, repliqué, alarmada. Soy un Jinchuriki Sakura-chan. Viviré con ello toda mi vida y no serán contados los que quieran apoderarse de lo que habita dentro de mí. Como tal, estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Lucharé contra Akatsuki para proteger a Konoha, se dirigió hacia la Godaime sin ningún rastro de duda en su rostro. Valientes son tus palabras, Naruto, pero carecen de razón. No me cabe duda de que seguirías el ejemplo de Yondaime y te sacrificarías por la aldea, pero no puedo permitir eso. Lo único que lograríamos de ese modo, sería fortalecer el poder de Akatsuki. Tenemos que encontrar la manera de debilitarlos. ¿Y cómo haremos eso? Pregunté, sin poder concebir hazaña alguna más peligrosa y complicada. ¿Qué es lo que hace a Akatsuki una organización tan peligrosa? Preguntó la Godaime, entrelazando sus pálidas manos frente a su rostro y frunciendo el ceño. Que todos sus integrantes son criminales peligrosos de clasificación S, ninjas renegados que traicionaron a sus aldeas, respondí sin vacilar. Esa era la razón por la que eran tan temidos en las 5 naciones ninjas. Aunque pensándolo bien ya habían muerto 4 de sus integrantes, lo que probaba que no eran completamente invencibles. Aparte de eso, contestó Tsunade-sama. Que ya tienen 7 de los 9 Bijous existentes, respondió Naruto. Su expresión era de abatimiento, pues seguramente estaba pensando en lo que le habían hecho a Gaara y los estragos que aquel incidente había causado en Suna. Exactamente. Sin los Bijous Akatsuki no es más que una organización de ninjas. Hábiles y peligrosos, pero ninjas al fin. Seres que son como nosotros. Tienen puntos débiles y son mortales. Entonces, ¿qué hay que hacer? No podía ser lo que yo estaba pensando, ¿o sí? Tsunade-sama no podría mandarnos a una misión así. Sería suicida. Antes de que partieran hacia la Villa Uchiha creo haberles mencionado la importancia que tienen ustedes dos en la aldea. Sakura, tú eres la kunoichi médico más sobresaliente de Konoha y tú Naruto, el ninja más fuerte de todos, gracias al Kyuubi y a tus impresionantes habilidades. Sin embargo, no puedo mantenerlos aquí y exponerlos a ustedes dos a un peligro innecesario. Ambos tendrán que partir en busca de los Bijous, liberarlos y sellarlos dentro de un Jinchuriki de ser posible. De ese modo el poder de Akatsuki se verá notablemente disminuido. No puedo hacer eso, replicó Naruto repentinamente. Tenía la vista clavada en el suelo, el ceño fruncido y los puños apretados. No pienso hacer sufrir a más personas, metiéndoles un Bijuu dentro. Yo sé lo que es sufrir a causa de ellos, la soledad en la que se ven obligados a vivir, por algo que no eligieron tener. No le daré esa clase de vida a nadie. La Godaime lo miró durante unos instantes, sus ojos relampagueantes. Su expresión era inescrutable pero indudablemente estaba sorprendida por las palabras de mi rubio amigo. Tienes razón. Pero más vidas se perderán si no lo hacemos de esta manera. ¿Qué pasará cuando Akatsuki tome el control de la mayoría de los Bijous? Aplastará a todas las naciones para poder formar su nuevo imperio. Masacrará a miles de ninjas, las familias se disolverán y los clanes con líneas de sangre avanzadas, como los Hyuga y los pocos sobrevivientes del clan Uchiha, como Sasuke, serán exterminados, en el mejor de los casos. En el peor se los utilizará para experimentar con ellos y crear al guerrero perfecto. En cambio, podemos enseñar a las distintas aldeas a ver a los Jinchurikis como héroes en vez de monstruos. Pasarán de ser seres incomprendidos a personas aclamadas, pensé en voz alta, entendiendo el razonamiento de la Godaime.
Era muy cruel sellar un Biju dentro de una persona, pero más cruel resultaba aún pensar en las implicaciones que tenían las palabras de Tsunade-sama. Aún así Naruto vacilaba. Las personas no entienden, no nos ven como héroes sino como amenazas. Mírame a Gaara y a mí, qué mejores ejemplos. Alzó la vista para clavar sus zafiros en los ojos color miel de Tsunade-sama, y cuando lo hizo el dolor de la soledad se reflejó una vez más en ellos. Gaara es ahora, uno de los Kazekages más justos y queridos que la aldea de la arena ha tenido. Y tú eres un ninja con poderes asombrosos que está en camino de convertirse en el sexto Hokage. Eso es lo que veo, Naruto. A personas que lograron vivir con sus respectivos demonios interiores y sacar ventaja de ello para el bien de su aldea. ¿No que éramos antes de eso? Seres rechazados, temidos y odiados por la sociedad en la que nacimos. No somos más que un intento de los humanos por convertirnos en armas perfectas. La ira de Naruto se acrecentaba conforme ahondábamos en el tema. Lo miré fijamente y en ese chico de rubios cabellos pude apreciar el reflejo de una vida escabrosa y difícil, llena de sufrimiento y aflicción. Puede que Gaara lo haya sido, pero tú no. El cuarto Hokage selló al Kyuubi dentro de ti para que la aldea te viera como el salvador de Konoha. ¿Y por qué habría de preocuparse tanto el cuarto Hokage por mí? No era más que un niño huérfano en esa época, el único cuyos padres no se opondrían ante la idea de meterle a su hijo una criatura monstruosa, escupió, temblando de enojo. ¿Por qué tú eres su hijo? Un silencio sepulcral llenó la habitación. Naruto retrocedió a causa de la sorpresa, sus ojos abiertos de par en par y la boca ligeramente abierta. Todo rastro de furia o congoja desapareció de su expresión, dando paso al desconcierto. Yo me quedé paralizada, incapaz de moverme o de mirar otra cosa que no fuera el rostro de la Godaime. Todavía no terminaba de asimilar esa información, y a juzgar por su cara Naruto tampoco. ¿Qué yo qué? Exclamó Naruto, después de unos minutos, pronunciando con torpeza cada palabra. Tú eres el hijo de Yondaime Hokage. Tu madre era una kunoichi admirable del país del remolino, Uzumaki Kushina. Naruto parecía incapaz de creerlo, y por un momento pensé que echaría a correr, abrumado por la repentina revelación. Pero en vez de ello, pasados unos momentos y recuperado de la sorpresa sonrió con orgullo. O sea, sé que fue mi padre el que se sacrificó por Konoha. Tu padre no era conocido como el rayo amarillo de Konoha por nada, chico. Uno de los Hokages más admirables he de decir. Y su devoción hacia la aldea fue lo que salvó a Konoha de una destrucción segura. Con la esperanza de que tú te convirtieras en un héroe, selló al Kyuubi en tu interior. La intención de Yondaime Hokage nunca fue que tú fueras un pequeño rechazado. Estoy segura de que el cuarto se sentiría muy decepcionado de la aldea si se enterase del modo en que te han tratado. Pero, al igual que pasó contigo, las personas pueden cambiar el modo en que ven a los Jinchurikis. Naruto asintió como respuesta. El hecho de saber quiénes fueron sus padres parecía haberle quitado un peso de encima y se veía feliz. Mi padre fue el mejor ninja de la aldea. Gritó con emoción, pareciendo olvidar todas las angustias vividas en los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo esbozó una sonrisa sincera. Menudo padre había tenido Naruto. Nada más y nada menos que el héroe de Konoha. Entonces, ¿aceptan la misión?, preguntó Tsunade-sama, interrumpiendo las exclamaciones de alegría de Naruto. El ninja saltaba una y otra vez, con una sonrisa de oreja a oreja estampada en su rostro. Tan emocionado estaba que no pudo contenerse ante el impulso de abrazarme a mí y a la Godaime. Tsunade-sama se lo quitó de encima de un empujón, un poco molesta, pero yo me dejé estrujar entre sus brazos, sabiendo lo importante que era ese momento para él y queriendo compartir su felicidad. Mientras lo hacía, decía una y otra vez. ¿Oíste eso, Sakura-chan? Mi padre fue Yondaime, el héroe que salvó a Konoha del Kyuubi, y aunque no se lo dije en voz alta, pensé con una sonrisa. Lo traes en la sangre, Naruto. Te convertirás en un Hokage digno de admiración, tal como lo fue el cuarto. ¿Cómo sellaremos a los Bijus?, pregunté de pronto cuando Tsunade-sama controló a Naruto con una mirada amenazante. La idea sonaba maravillosa, pero el proceso debía de ser difícil y extenuante. Y sobre todo, ¿cómo elegiremos a los que habrán de ser los próximos Jinchurikis? Tienen que ser personas que se ofrezcan por voluntad, interrumpió Naruto, poniéndose serio de nuevo. No pienso sellar nada a nadie sin su previo consentimiento. Estoy de acuerdo con Naruto, aprobó la Godaime.
Solamente aquellos que estén plenamente conscientes de las responsabilidades y sacrificios que implica ser un Jinchuriki. ¿Y qué pasará si esas personas deciden usar a los bijus con los mismos fines que Akatsuki? Pregunté, consternada. Cabía la posibilidad de que, ebrios de poder, los Jinchurikis quisieran usar sus nuevas habilidades en contra de las personas y hasta de su propia aldea. Eso lo veremos después. Por lo pronto debemos ocuparnos de los preparativos necesarios y elegir al primer Jinchuriki. Además asignaré un miembro más al equipo para que los acompañe, dijo Tsunade-sama, levantándose de su escritorio y haciéndonos una seña para que saliéramos de su despacho. Entonces, ¿aceptan o no? Naruto y yo intercambiamos una mirada y ambos asentimos con la cabeza. Esa clase de detalles era lo que me hacían sentirme tan unida a mi compañero. Podíamos decirnos con los ojos lo que nuestros labios no podían pronunciar y a veces sentía que teníamos una clase de conexión especial, porque cuando nos mirábamos se reflejaba en nuestros rostros la misma expresión de decisión y compañerismo. Pero sigo estando en contra de sellar a los bijus, agregó Naruto, antes de salir por la puerta. Debemos discutir otras opciones, agregó, guiñando un ojo y cruzando el